Bien, hola, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de dónde estén. Bueno, pues soy Margie Sánchez de MDR República Dominicana y estoy muy feliz de representar a la LAC en este espacio, en este simposio, ¿verdad?, de investigación en terapia MDR. Para nosotros como ALAC es un compromiso generar espacios de ayuda humanitaria y de formación en terapia MDR que se termina traduciendo en ese propósito común de aliviar el sufrimiento humano. Y bueno, hoy exploraremos un poquito cómo iniciar la investigación científica sin abandonar nuestra práctica, o más bien apoyándonos en ella, abordando esos beneficios, obstáculos, mitos, motivaciones en todo este proceso. Y bueno, para eso contamos aquí con la presencia de eh, nuestros grandes representantes, la doctora Marta Jabadán y Gonzalo Martínez. Y, y bueno, vamos a presentar un poquito, que ellos compartirán su valiosísima experiencia en esta área. Y bueno, la doctora Marta obtuvo su doctorado en investigación y evaluación en psicología en la prestigiosa Universidad de Tilburg, Holanda. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de licenciatura en psicología y una maestría en psicología social. Ha sido parte del Sistema Nacional de Investigadores y ha dirigido más de 300 proyectos a lo largo de sus 35 años en el Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población. Sus principales áreas de interés se han materializado en proyectos de investigación aplicada en diversos campos de la psicología. Es autora y coautora de más de 55 artículos de investigación, 30 capítulos en libros, más de 40 libros educativos, destacando entre ellos la serie Habilidades para la Vida, Yo Quiero, Yo Puedo. Ha recibido múltiples reconocimientos, incluidos el premio como psicóloga destacada a nivel internacional de Outstanding International Psychologist Award en 2007 y el reconocimiento especial de la División de Psicología para la Paz por sus contribuciones de ayuda humanitaria y responsabilidad social dentro del campo de la psicología, ambos otorgados por la American Psychological Association. Actualmente es directora de análisis estadístico del Departamento de Investigación y miembro del Comité Internacional de Ética de Investigación de MDR. Qué bienvenida, Marta. Y Muchas, gracias por estar aquí con nosotros. muchísimas gracias, Maggie. Y tenemos aquí a Gonzalo Martínez Cáceres, licenciado en Psicología con doble titulación de la Universidad de Uruguay y de Buenos Aires. Posee un magíster en Psicoterapia MDR por la UNED y un magíster en Psicología Afirmativa de la Diversidad Sexual y de Género por el Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Es supervisor en terapia MDR acreditado por MDR Uruguay y especialista en psicotraumatología. Su formación incluye enfoques contemporáneos e integrativos, destacándose como terapeuta, como terapia del tipo conductual, en terapia cognitivo-conductual. Actualmente se desempeña como docente universitario en la Universidad Católica de Uruguay, donde imparte módulos de trauma y trastornos de personalidad en la maestría de psicoterapia cognitiva. Su trabajo clínico y académico se centra en el abordaje del trastorno obsesivo compulsivo y la atención afirmativa a personas del colectivo LGTBIQA+, integrando la terapia MDR con modelos contemporáneos del procesamiento de información y la psicología. Actualmente coordina el proyecto internacional Diseño Longitudinal con Grupo Control Protocolos ASIST-RE en personas del colectivo LGTB, cuyo objetivo es evaluar la eficacia y seguridad del abordaje MDR grupal en contextos de alta vulnerabilidad psicosocial. Y entre sus publicaciones se destaca también el artículo de ASIST individual adaptado a la terapia obsesivo-compulsiva. Además, ha participado en cursos de formación en metodología de la investigación y técnicas psicofisiológicas en la metodología de investigación con la Facultad de Psicología de la Universidad de la UBA y presentando resultados en congresos científicos mediante pósters, ponencias centradas en el abordaje del tema. Así que bienvenido, Gonzalo. Así que me siento casi Gracias, man. aquí entre estrellas, así como el que va a hacer una super entrevista en este momento, este conversatorio. Para mí también un honor aprender de ustedes. Y bueno, para ya entrar, ¿verdad?, en materia y comenzar, cuéntenos un poquito por qué les ha interesado la investigación. Empezaré yo. Por favor.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Ante todo, estoy muy contenta de estar en este seminario y pues es un honor tener esta invitación y hablar de un tema que me apasiona muchísimo. Pues yo puedo contar una anécdota interesante de mis primeros pasos en la psicología clínica. Cuando yo apenas egresé de la facultad, tuve la oportunidad de trabajar en un hospital, un hospital con embarazos de alto riesgo. Y entonces, como psicóloga, formaba parte de un equipo de ginecólogos, médicos, trabajadores sociales, y pasábamos visita a las mujeres que habían tenido embarazos de alto riesgo y complicaciones, pues con mucho trauma, ahora lo sé, en el posparto, pérdidas, complicaciones severas. Y entonces mi papel como psicóloga pues era hacer una contención con estas mujeres que estaban en una crisis emocional y me sentía lo más impotente del mundo de pues escucharlas, pero no tener las herramientas para hacer nada más. Y me parecía como que no era de utilidad este trabajo, no estaba capacitada para hacerlo. Entonces, pues terminé ahí teniendo una oportunidad también de moverme al área de desarrollo infantil, en donde pues evaluábamos a los bebés que habían nacido de estos embarazos de alto riesgo. Teníamos escalas que cuantificaban en qué nivel de desarrollo estaban. Entonces, eso me hizo sentir pues que eso de trabajo era como muchísimo más tangible, se podría ver qué estaba pasando. Y me quedé en esa área Lindo. muchísimos años haciendo otro tipo de evaluaciones en psicología social, etcétera, hasta que de repente encontré EMDR o MDR me encontró a mí, nos encontramos y pues fue un cambio radical de poder regresar a la psicología clínica desde pues una óptica diferente y pudiendo evaluar precisamente qué es lo que estamos haciendo tanto a nivel clínico como a nivel de investigación. Maravilloso, Marta. Gracias. Y ver cómo al final la propia práctica es la que fue llevando a decir, "Pues necesitamos eficacia, necesitamos resultados, necesitamos poder medir realmente lo que estamos haciendo". Sí, realmente pues, ha sido una larga trayectoria ya, pero siempre este interés en investigar y en poder demostrar la efectividad de lo que hacemos dentro de las diferentes áreas de psicología ha sido un móvil para mi trabajo. Gracias, Marta. Y Sí, cuéntanos, Gonzalo, sí. ¿cómo ha sido tu recorrido? ¿Cómo te has Bien. interesado en la Sí. investigación? Primero que nada, como agradecerles a la invitación. También estoy muy honrado y agradecido por estar aquí con todos ustedes. Y también era muy lindo escuchar recién, ¿no? A Marta cuando iba hablando de su recorrido, porque también lo sentía como muy parecido al que a mí me pasó, ¿no? Cuando me enfrenté a la hora de trabajar con los pacientes. Es cierto que yo tuve una curiosidad especial por trabajar con pacientes ya con TOC, entonces en esta formación, ¿no? Me fui formando en los tratamientos más tradicionales, pero también me sentía muchas veces como muy frustrado porque decía, pucha, el paciente mejora, pero todavía sigue y eran pacientes rotatorios, era como algo que no me terminaba. En ese momento, en las formaciones más clásicas, hablar de trauma no estaba eh, puesto allí la mirada, ¿no? Estábamos condicionamiento clásico, operante, cognitivo, tal vez los programas más de oro para el tratamiento del TOC. Me generaba un gusto amargo y me generaba que a veces como que no podía fluir allí, ¿no? Y decía, pero algo está pasando acá, no lo puedo cuantificar, no lo puedo medir más que lo que estaba viendo. No sé, el camino me llevó a encontrarme con el trauma y MDR y ahí, y el espía, ¿no? El procesamiento adaptativo de la información. Y ahí me cambió la mirada. Yo dije, ahora todo me está cerrando". Es como el puzzle empezó a encuadrar. Eso fue lo primero, ¿no? Que vi. Es como
empezar la vida, la formación me fue llevando así. Y voy empezando a ver y decía, ¿cuántos pacientes que estoy atendiendo que no me daba cuenta hasta el momento tienen síntomas de estrés agudo, ya propio de presentar el cuadro y estar luchando con sus obsesiones, pero a su vez estaban llenos de situaciones traumáticas, tanto de TEP como de traumas? Traumas por aplicación como no aplicación, como lo no dicho, ¿no? Pero no me habían enseñado nadie a cómo entrar allí. Y yo dije, ¿cómo puedo todo esto llevarlo a una práctica clínica que tenga cierta efectividad, eficacia y que no sea lo que yo siento o lo que... Entonces, primero fue la idea, ¿no? Después de eso me puse a buscar porque soy muy curioso y empecé a buscar. Y ahí me empecé a dar cuenta que ya habían otros escritos, me empecé a entender que mismo en MDR ya hay autores que hablaban de esto. Trabajar, mismo Shapiro hablaba sobre, bueno, si vamos a trabajar con el TOC tenemos que tener cuidado porque ir al pasado puede hacer que esto recrudezca los síntomas, porque una vez que se activó el TOC empieza como a funcionar. Y ahí me empezó a cerrar. Es decir, tenemos que cambiar la mirada y tenemos que empezar a ver que hay protocolos que podemos aplicar para esto. Luego tomé el curso con Ignacio Jarero y que me cerró. Me fue cada vez cerrando más la fichita. El embudo fue como cerrando, ¿no? Y fui cada vez más curioso y como... Y presenté la hipótesis, ¿no? Y dije, bueno, sobre esto quiero investigar y quiero... Lo segundo es, voy a buscar un equipo a quien sí, poder asistir y que me asistan en esto, ¿no? Que me guíen. Y allí me encontré, ¿no? Con Ignacio, con Nicole y todo el equipo que me fue apoyando, hasta con colegas en Uruguay que me apoyaron un montón en esto, ¿no? Como MDR Uruguay. Y posteriormente hice el diseño y dije, bueno, lo voy a poner en práctica. Me voy a animar y me voy a animar a empezar a sistematizar un poquito más mi práctica clínica. Entonces empecé a ver, la investigación no es que está aislado de la clínica, todo lo contrario. La clínica lleva la investigación y la investigación lleva a la clínica. Entonces, ¿por qué no lo unimos y no generamos, ¿no? Como más procedimientos, tal vez, más cuidados, sin perder el arte de la clínica, ¿no? Y esto que se va generando con el paciente. Y casi, bueno, esos fueron mis primeros pasos. Lo primero podría la curiosidad, el ver que hay un tema que me apasionaba y quería estudiar, que no alcanzaba solo con decir lo que yo pienso, sino es ver qué dice el ámbito científico sobre esto y cuál podría ser mi granito de arena a esto. Mi granito, ¿no? Porque también otra cosa es, si algo que aprendí de esto, no hay verdades absolutas. Hay que empezar de a poquito para posteriormente ir a lugares más complejos en investigación. Y allí comencé, hasta ahora estar en un estudio más importante. Genial, Gonzalo. Mientras te iba escuchando, me fue surgiendo como esta sensación de la investigación como contexto de seguridad. Es como si la propia investigación nos regula como terapeutas de alguna manera y Sí. nos hace entrar en nuestra propia ventana de tolerancia para poder trabajar. Como que cuando los escuchaba viendo justamente como en un momento, muchas de las cosas que hemos hecho en algún momento nos han dejado con vacíos, con esta sensación de que es que puedo hacer algo más, es que necesito poder atender de mejor manera a mis pacientes. Es que además tengo pacientes que tienen características eh, distintas entre sí, entonces, ¿cómo ayudo? Eh, ¿Qué particularidades tiene esta población? Como tú comentabas, con los pacientes de TOC no puede servir exactamente lo mismo que con otros. ¿Cómo vamos a favor de sus sistemas, de sus espías, para poder realmente entrar poquito a poco? ¿Y dónde, cómo surgen estos protocolos? Bueno, justamente de los aportes que otros han hecho y de los que podemos ir haciendo y cómo vamos encontrando ese apoyo y esa gente que sirven de ese grupo de pares que realmente hacen equipo, porque definitivamente no podemos hacer esto solos. Y con todo esto, entonces, ¿cómo podemos resumir cuál sería como el objetivo de hacer investigación a MDR? Pues realmente el objetivo de hacer investigación en ciencias sociales y específicamente en MDR es el poder demostrar de una manera, con una metodología sistemática, los resultados de los procesos que seguimos
para que podamos confiar, como dices, ¿no? En este marco de confianza, para que podamos confiar y demostrar la eficacia y la efectividad de las acciones que tenemos y sobre todo de pues, poder mejorar que los procesos que se tienen. A mí algo que me encanta de MDR es que está hecho para hacer investigación y que la doctora Shapiro lo dijo desde el principio, está hecho porque cuenta con los elementos que se necesitan para hacer investigación. Tenemos un marco teórico que es el espía, tenemos protocolos muy sistematizados, muy cuidados, palabra por palabra. Tenemos un método, tenemos una manera de evaluar a través de los SUTS qué está pasando durante el proceso y se sigue una metodología tan específicamente cuidada que da toda la pauta ya para hacer investigación. Entonces, MDR está hecho para hacer investigación realmente y la manera de poderlo hacer y de poderlo llevar a cabo es precisamente seguir paso a paso, tener la fidelidad que se debe de tener con el protocolo para poderlo evaluar. Y hay tantas y tantas variables en la conducta humana que es muy importante el poder seguir estos procesos tan cuidadosos, tan sistemáticos de pensamiento lógico para poder llegar a conclusiones certeras. Entonces, pues eso es el objetivo es poder tener una terapia en la que podemos confiar y que se puede replicar de una manera sistemática. Gracias, Marta. Tú comentabas Mm. justamente de cómo podemos confiar en ese paso a paso, en los procesos y cómo nos da esa estructura, esa metodología que nos permite tomar decisiones, mejorar procesos. Y esto nos lleva como a pensar cómo los terapeutas pueden formarse para también ir llevando a cabo ese paso a paso, esos procesos. Entonces, Gonzalo, cuéntanos cómo podemos formarnos para dar esos primeros pasos en investigación sin alejarnos de nuestro ámbito clínico. Yo creo que en esto, María, y siguiendo lo que hablaba Marta, es como siguiendo el proceso, ¿no? Y creo que MDR, como decía Marta, está tan diseñado desde que ingresamos al primer módulo a que sigamos el protocolo, que la investigación es fundamental, ¿no? Y más para la veracidad de lo que vamos a hacer, ¿no? Es cierto que luego en la clínica hay cosas que pueden ir modificando, pero si queremos investigar, tenemos que ser metódicos, ¿no? En cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces, lo primero que diría en esto es poder, ¿no? Como seguir la metodología y seguir el protocolo. Si vamos a hacer un diseño y si queremos tener una variable que vamos a implementar, hacer un diseño de eso, ¿no? Y no la vamos a ir cambiando a esto y lo otro. A no ser que hagamos un caso único en igual a uno, entonces, bueno, pero si no tenemos que tener una metodología, ¿no? Sistemática, seguir una recolección. Entonces, creo que el primer paso es seguir el protocolo. El segundo paso es tener la idea hacia dónde yo quiero ir, qué es lo que quiero investigar, ¿no? Recabar información sobre eso. Retomando un poquito lo que veníamos diciendo, es en grupo. No podemos investigar solos. Y yo creo que lo importante de esto es que salís del aislamiento de la clínica para hacer algo como más universal. En esto de llegar a poder publicar, es salir de lo en donde uno está para conectar con otros científicos que están trabajando en lo mismo y ampliar la vista. Entonces, ¿no? Tener la intención, seguir un protocolo, tener metodología, una sistematización, tener un objetivo hacia dónde vamos, compartir nuestras ideas, tener un grupo de apoyo. ¿Sí? Y lo que a mí me ha servido mucho, que el último objetivo sea la publicación, que primero sea el recorrido, y de ese recorrido va a salir la publicación. ¿Sí? Publicar yo creo que es el último, en lo personal, el último objetivo que me planteé. Lo primero fue hacer el recorrido y la curiosidad, tener respuestas a mis hipótesis. Estar abierto a lo inesperado, estar abierto a que, bueno, que hay mucho por aprender.
¿no? Y que está bueno escuchar al otro, ¿no? Y eso por un lado, y también el compromiso que todos los terapeutas tenemos en MDR de hacer contribuciones a lo que tanto nos gusta. Entonces yo creo que también investigar es también un compromiso entre todos, somos una red, ¿no? Y hoy estamos aquí en parte por esto, ¿no? Entonces no estamos aislados y creo que eso también se necesita para iniciar la investigación. Es simplemente tener una idea, un deseo y unas ganas de hacer un camino metodológico, sí pautado. Definitivamente requiere esa iniciativa, esa idea, ese compromiso en un primer lugar, pero definitivamente requiere de método, de seguir un Mm, diseño. Entonces, exacto. hablando de diseño, Marta, obviamente necesitamos poder probar que lo que estamos haciendo es realmente efectivo. Cuando estamos hablando de diseño, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de un diseño aleatorio? Bueno, un diseño aleatorio es que asignas a las personas que van a participar en la investigación en dos grupos diferentes. Un diseño aleatorio controlado es realmente un experimento científico, un experimento de ciencias sociales, en donde existe una hipótesis y tú podrías plantear una hipótesis cualquiera, ¿no? Los pacientes que vienen a consulta por la mañana tienen mejores resultados que los que vienen por la tarde. Entonces, cualquier cosa que se nos ocurra dentro de nuestra curiosidad intelectual nos lleva a hacer conjeturas, pero las conjeturas no son una verdad absoluta. En cualquier disciplina, una conjetura no se concreta hasta que hay una demostración. Y cuando hay una demostración, eso se convierte o en una teoría o en un teorema. Y realmente un teorema demostrado tiene un valor maravilloso, ¿no? Hay teoremas como el de Pitágoras que han durado 500 años. O sea, un teorema es para siempre en muchos casos. Entonces, realmente el poder hacer este tipo de analogías y poder tener un experimento controlado es una gran posibilidad de demostrar la eficacia de una intervención. Entonces, lo que pues, se hace dentro de las ciencias médicas y las ciencias sociales es el tener un grupo que recibe un tratamiento y un grupo que no lo recibe o que recibe un placebo y posteriormente comparar cómo fueron los resultados en diferentes variables o criterios de éxito que hayamos establecido. Y esta metodología también requiere que las personas que van a participar cuenten con ciertos criterios de inclusión, por ejemplo, que no tengan además otra enfermedad, otra situación que pueda alterar los promedios de un grupo, por ejemplo, o que estén en el rango de edad que hemos establecido, o que asistan a cierta clínica, pero que tengan algo un poco más homogéneo. Y sobre esto, cumpliendo los criterios de inclusión, que a veces es aplicar un cuestionario tamiz para ver si tienen las características que necesitamos para que participen en este experimento, se asignan de manera aleatoria. Ahí existen tablas de números aleatorios que de acuerdo al número que te tocó en este primer ingreso, vas a pertenecer al grupo control o al grupo de tratamiento. Y aquí empiezan a surgir muchas otras situaciones que también hay que tomar en cuenta, como el que las personas no saben a qué grupo pertenecen en un inicio, la confidencialidad que tienen que tener los datos y los aspectos que tienen que ver con, muchas veces que podemos hablar después un poquito, con los aspectos éticos que nos llevan a que no podemos tener un grupo control y no hacer nada y no darles un beneficio de si es un tratamiento que les va a beneficiar. Y entonces estos grupos a veces se manejan no como un grupo que tiene la intervención y otro que no tiene nada, sino que un grupo que primero tiene la intervención y el grupo que tiene un tratamiento
de morado es el grupo que actúa como control. Una vez que tomamos las mediciones o hacemos la intervención en el grupo de experimental, digamos, posteriormente se trabaja con el grupo control para que también reciban el beneficio del tratamiento. Entonces, pues realmente es un experimento muy cuidado, pese a todas las variables a las que nos enfrentamos día a día los seres humanos, pero que nos permiten poder darle una atribución al tratamiento y con esta equivalencia de los grupos poder decir si es nuestra intervención la que está haciendo la diferencia, Mm. De manera como tan Qué clara, bueno Marta, esto. de... Mm. ¿verdad? Sí, disculpa, Gonzalo, sí que cuenta un poco lo que... Que, Mariel, que ahora con esto que decía Marta, trayendo a esto, por ejemplo, en esta investigación sobre el protocolo ASIS para el colectivo LGTB, la intención es hacer esto, ¿no? Es decir, sabemos que es una población, como un ejemplo concreto que me encuentro ahora es esto, es una población sumamente vulnerable, que no pueden acceder todos a tratamientos, que son tratamientos, los terapéuticos individuales costosos. Entonces la idea es a este colectivo ofrecer el protocolo ASIS. Entonces nosotros llamamos, ¿no? Como ustedes están viendo ahora en las redes, a través de la LAC y diferentes, llamamos a participar, se inscriben, ¿no? Ahí se hace una evaluación y posteriormente se hace una división, ¿no? Entonces vamos a tener un grupo que le vamos a aplicar el protocolo ASIS en una primera instancia para el colectivo LGTB y a otro que lo dejamos como en una lista que no le vamos a aplicar. Luego lo vamos a llamar a los dos grupos, terminamos lo llamamos, ¿no? Los evaluamos y como decía Marta, este grupo no lo podemos dejar sin evaluar, lo tenemos que llamar nuevamente, ¿no? Para aplicar tratamiento. Y ahí le vamos a aplicar el tratamiento a ellos también, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que también nos permite como asegurarnos protocolos que puedan ayudar a más cantidad de personas, ¿no? Con un rigor científico en la pirámide es el más alto, ¿no? En donde vamos a estar de alguna manera manejando determinadas variables de una forma muy delicada, ¿no? Entonces, eso es la importancia de los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? En donde de alguna manera podemos medir si realmente, ¿no? La variable, ¿no? Dependiente, en este caso las situaciones traumáticas por pertenecer al colectivo LGTB, van a ser, ¿no? Pueden ser modificadas a partir de la aplicación de esta variable independiente que es el protocolo ASIS, ¿no? Entonces, creo que esto está muy bueno cuando lo vemos en la práctica, ¿no? Quería dar como un ejemplo que tal vez en esto que justito me encontraba podría como ayudar, ¿no? Muchas Qué gracias. hermoso, gracias Gonzalo, de ir viendo y con la claridad también que venía explicando Marta, de ir viendo cómo realmente es posible, porque también en un inicio como que cuando pensamos en diseños aleatorios, como que sentimos que es algo que puede ser como muy lejano, eh, tener todo el cuidado, y claro, ir viendo que podemos ir llevando un proceso que nos va llevando a ir teniendo ese cuidado de esos detalles que permiten que podamos realmente tener conclusiones que se pueden generalizar. Pero así pensando como en ese paso a paso, Gonzalo, ¿cuáles como crees que son como esos principales obstáculos para investigar esa eficacia de la terapia MDR en contextos clínicos reales? Eh, a ver, yo creo que los principales obstáculos que tenemos muchas partes es recursos, ¿no? Me parece que lo primero es, bueno, el tiempo, ¿no? Muchas veces no hay financiación para la investigación o hay poca, ¿no? Entonces eso requiere de que, bueno, que uno le va a tener que dedicar un tiempo a todo esto, porque, bueno, socialmente está haciendo una contribución, pero también está la realidad de cada clínico que tiene que seguir adelante. También yo creo que hay otro obstáculo, que es muchas veces la resistencia que tenemos nosotros como psicólogos, ¿no? A hacer investigación, porque a veces sentimos que deshumanizamos la clínica, a veces sentimos que nos alejamos del paciente, ¿no? Y también muchas veces el temor de los pacientes a participar, ¿no? Porque piensan que, no sé, están siendo como ratas de laboratorio un poquito más, ¿no? Y en realidad está lejos de ser algo así. También muchas veces es la metodología, ¿no? Sin duda, que cuando uno es clínico, el CAR, ¿no? Un estudio aleatorizado controlado va a ser mucho más complejo, pero tal vez sea más sencillo
aplicar un estudio de casos únicos, ¿no? O de múltiples casos. Es decir, eso puede ser lo metodológico, a veces una dificultad. Por supuesto que cada obstáculo tiene también sus puertas y también de resolución. Y yo creo que en eso va en uno, ¿no? En la motivación de cada uno. Creo que una forma de poder estos obstáculos como llevar adelante es seguir como esta metodología que venía hablando Marta, ¿no? De alguna forma, esta ruta en cómo ir siguiendo la investigación. Creo que esa misma ruta nos va a ir abriendo, ¿no? Como caminos a los obstáculos que vamos encontrando, ¿sí? Y también hay otro que es muchas veces el estigma sobre la población que estamos trabajando, que no es menor nombrarlo esto. Por ejemplo, yo que trabajo mucho con el colectivo LGTB, muchas veces dentro del ámbito sí hay mucho estigma hacia el colectivo. Y van a ver que son poblaciones que no se estudian mucho. De hecho, no hay grandes investigaciones en ECA, no van a encontrar grandes investigaciones. Por eso en mi caso también veía el obstáculo ese, pero también el desafío. Y poder decir, esto hay que trabajarlo y es una mirada que tenemos que tener. ¿Sí? Entonces, creo que bueno, también va mucho en esto de la inquietud de cada terapeuta. No sé si fui claro en esto de los obstáculos. Creo que tú, esto que comentabas también de cómo al final tenemos como muchos miedos por esa sensación de a veces deshumanizar o a veces no saber cómo seguir los pasos, pero en todo lo que has venido hablando es como siempre vamos como de menos a más. Tú comentabas cómo quizás Mm, iniciar con esos estudios, ir como subiendo poquito a poco en la pirámide en la medida en que vamos conectando, dominando también más, tenemos más conocimiento metodológico, porque evidentemente como clínicos no somos científicos, vamos aprendiendo a hacerlo y poco a poco con esos pasos sistematizados van ayudando a que podamos ir cubriendo esa brecha quizá metodológica que tú comentabas. Y esa misma conexión también yo creo que va también cerrando esas puertas en recursos, en ir rompiendo esos estigmas, porque los mismos grupos van abriendo cada gota, cada paso de alguna manera va solventando esos obstáculos. mm. Yo creo que en Y realidad todos somos científicos, simplemente sí, que sí, tenemos que pulir un poco. Todos tenemos hipótesis, ¿no? claro, Tenemos hipótesis de investigación y hipótesis que van a refutar eso, ¿no? Y que exacto. continuamente cuando estamos con un paciente estamos haciendo hipótesis desde la fase 1, ¿no? Como poniéndonos hipótesis de cuál es el motivo de consulta, qué le pasa y por dónde vamos a entrar en ese, ¿no? En ese cerebro, ¿no? Entonces, simplemente uno es formal y uno más informal, pero todos tenemos, Definitivamente. ¿no? Ese don. Y de hecho vamos midiendo en el camino esa eficacia, Como, como decía Margarita, vamos midiendo sus, vamos midiendo, vamos también comprobando un poco, un poco no, vamos sí, comprobando la eficacia a medida que vamos continuamente llevando a cabo, evaluando. continuamente, evaluando. Ahora ya de forma, valga la redundancia, formal, eh, ¿cómo se mide la eficacia de la terapia MDR en investigación? ¿Qué nos puedes como contar? Pues yo creo que siguiendo esta línea de cómo MDR cuenta con muchos recursos para hacer investigación. Realmente lo que necesitamos son instrumentos que sean confiables, instrumentos que estén midiendo lo que queremos medir, instrumentos que estén validados. Y de hecho, pues en muchos de las publicaciones de MDR, pues se utilizan los instrumentos como el PCL5, como el CAPS, como HALS, o sea, son instrumentos que tienen una aplicación internacional, que son cortos, que están validados, que son fáciles de aplicar. Y bueno, puede haber una gran cantidad de otros instrumentos dependiendo de lo que queramos medir. Y el primer paso es pues tener estos instrumentos que, que tengan la validez necesaria, que sean fáciles de aplicar y que también que se puedan traducir a diferentes idiomas en estas formas de que se traducen a un idioma y luego se traducen de regreso para que podamos estar seguros de que cada uno de los ítems está siendo respetada su naturaleza.
Y además, teniendo instrumentos confiables y habiendo seguido un protocolo de manera sistemática, pues ya tenemos pues los datos con los que podemos entonces sí hacer los análisis necesarios para comparar. Tenemos los datos del grupo experimental, tenemos los datos del grupo control o de tratamiento retardado. Y entonces viene otra parte que también entre los obstáculos que se mencionan para la investigación, que es lo que tiene que ver con el análisis estadístico. Y ahí vuelve a haber como un poquito una barrera de que, bueno, pues sí, ya hice todo esto, pero ahora ya no puedo seguir. Y lo importante de esto es realmente que no podemos saber de todo ni podemos hacer todo, y que algunos de nosotros nos gustan mucho las matemáticas o nos gusta hacer análisis estadístico y a otros no nos gusta. Entonces, no hay como este estigma de que, bueno, si soy malo para las matemáticas, ya no sabré, ya no podría hacer investigación, porque hay equipos de trabajo y hay formas de poderlo hacer de esa manera, ¿no? Y realmente, ¿cómo vamos a saber que un tratamiento es efectivo una vez que comparamos un grupo con otro? Pues sí, es a través de los numeritos, de ver qué pasó con un grupo, qué pasó con el otro, poder hacer comparaciones también con análisis estadísticos que son confiables para este tipo de experimentos científicos, y que podamos pues publicar y difundir estos resultados, que sería como parte de que todo el mundo se entere qué está pasando. Pero creo que sí, que la parte del análisis cuantitativo sí requiere de procesos de análisis estadístico, de sistematización de la información, de este pensamiento lógico, de ordenar los datos que tenemos de cierta manera para poderlos analizar en los diferentes programas y alternativas que existen. Y pues aun cuando las computadoras pueden hacer muchas maravillas de los análisis, de que ya no tenemos que hacer las fórmulas a mano, pues de todas maneras tenemos que saber qué vamos a pedir y cómo lo vamos a pedir y qué instrucciones vamos a dar para poder hacer cierto análisis. Y también luego, pues, cómo lo vamos a interpretar, cuáles son los datos relevantes del análisis que se tienen que publicar. Y no es difícil, es simplemente aprender un nuevo lenguaje, es tener un lenguaje diferente, como cuando aprendemos otro idioma, es aprender un lenguaje distinto para poder transmitir esto y tener este lenguaje en común de los artículos académicos, en donde se está diciendo que fue significativo o que no fue significativo, o qué fue, cuáles cuáles son las nuevas palabras para interpretar estos datos. Y ahí es cuando podemos realmente confiar en lo que estamos publicando y en lo que podemos evaluar qué salió y si esa diferencia es significativa o es una diferencia que igual hubiera sucedido al azar, o realmente es porque se está demostrando que hay una diferencia entre estos dos grupos. Entonces, sí, creo que el punto clave para poder demostrar si es eficiente, si es eficaz lo que estamos haciendo, sí implica un paquetito estadístico para poderlo realizar cuando estamos hablando de estudios cuantitativos. ¿Ok? Definitivamente, cuando hablamos de aprender un idioma nuevo, a veces nos podemos asustar, pero al mismo tiempo, cuando tenemos esta garantía, cuando de repente lo descubrimos, cuando vemos, como tú mencionas, que al final tampoco tenemos todos que saber todo, que lo que sí tiene sentido es a veces hay idiomas que basta con tener, ¿verdad?, la comprensión lectora y es suficiente y nos permite saber a dónde ir. Entonces, bueno, o tal vez sí, de repente quiero tener un mayor nivel y mi aporte quiero que pueda ser también aportando.
desde la parte de más análisis estadístico y también está muy bien. Cuestión de volver a esa misma, desde ese mismo compromiso que hablamos desde el inicio, que es lo primero que nos eh, lleva, pero igual ese compromiso, volviendo a la clínica con nuestro paciente, de que real efectivamente yo quiero que poder hacer algo con estas madres y estar segura que real efectivamente está sirviendo, que yo esté lo que estoy haciendo en este momento, que realmente esos pacientes con TOC tienen un beneficio de lo que estoy haciendo, o un colectivo particular como LGTB, sabes como realmente mm, está aportando como yo creo que está aportando lo que estoy haciendo. Mm. Y, y claro, si vamos, ok, ya tenemos todo el análisis, hemos seguido el recorrido, ya, ok, hemos podido concluir que efectivamente o no, lo que estamos haciendo tiene efecto. Entonces, ¿qué hacemos al momento ya de compartirlo, al momento de difundirlo, al momento de publicar? ¿Qué se necesita para poder ya decir, ok, esto es lo que he encontrado? Mari, ahí me parece interesante, también no sé qué opina Marta, a mí, cuando yo me formé en la universidad no era obligatorio, por ejemplo, análisis estadístico, ¿no? Porque se investigaba más cualitativamente, ¿no? No, Ujú. no tenía estadística. Entonces cuando uno después, no sé, cuando estaba aquí en la UBA, sí me encontré con que tenía toda la parte estadística. Y uno puede decir, ¿para qué pesado esto? ¿Qué cantidad de números? Pero es tan importante tener una noción, como tú decías, ¿no? Como un conocimiento. Creo que todos los terapeutas estaría bueno que tengamos conocimiento de eso, porque cuando queremos ver si un tratamiento es efectivo o no efectivo, no basta solo con leer la discusión y los resultados. También está bueno entender de dónde salen esos resultados, ¿no? ¿Qué es un desvío estándar? Cuando estamos hablando, ¿no? De una media, de una... Es decir, creo que eso, tener conocimientos básicos de eso está bueno. Las hipótesis, qué tipos de hipótesis hay, ¿no? Cómo clasificar las investigaciones, ¿no? Porque no es que hay una investigación y esto ya está. No, a ver cómo salió, cuáles son los sesgos de la investigación, cuáles son las limitaciones. Yo creo que eso es como también un compromiso, como nos formamos en trauma y es un compromiso de nosotros también formarnos y tener los conocimientos básicos para comprender una investigación. ¿No? Creo que eso es fundamental. No sé qué opinabas vos, Marta, ¿no? Sobre esto. Más allá si te dedicas a la investigación o no, ¿no? Sí, yo creo que una herramienta para poder entender o interesarte más en esto es realmente aprender lo básico de poder interpretar un artículo, porque es muy común que a veces no leemos los artículos porque no les vamos a entender a esta parte o leemos el inicio y las conclusiones y no estamos viendo qué más hay ahí de interés, porque Mm. tienen esta barrera de las matemáticas ahí en medio, ¿no? Entonces, el poder tener herramientas para interpretar los artículos, pues es una posibilidad de acercarse aún más a la investigación, de querer buscar, bueno, qué artículo se acaba de publicar sobre el MDR aplicado a tal situación, ¿no? Y eso creo que es un campo de interés en el que seguramente pues vamos a seguir en este camino y en estas alianzas. Porque nos mantiene actualizados, es como una forma de estar actualizando nuestra clínica continuamente, ¿no? Y uno cuando investiga sobre un área está como, no sé, a mí me pasa, yo todos los días me leo un artículo o trato de estar Mm. actualizado sobre estas temáticas, ¿no? Y me es divertido porque soy medio curioso en eso. Entonces voy viendo hasta cosas muy insólitas, ¿no? Sobre la neurobiología, sobre esto, la alimentación, la influencia del TOC, y veo el artículo, veo qué bases tiene, pero me divierte, ¿no? Y lo tomo como algo que es divertido, como un juego, te diría, hasta por momentos que me distrae. Medio friki, pero me encanta. Entonces, a lo que voy es, uno va encontrando también así, sacándose ese miedo, ¿no? Y lo va haciendo más amigable. ¿Cómo te permite eso? Teniendo conocimientos. No, no es activo, no es que vas a hacer a mano todos los cálculos, pero tener conocimientos de dónde sale esto, de dónde viene. Por supuesto, para investigar tenés que armar equipo. Y en ese equipo va a haber alguien que te va a dar una mano en estadística y que va a estar más formado que tú, tal vez, en qué metodología o qué tipo de estadístico voy a utilizar para analizar esos datos. ¿Sí?
Pero está Y bueno tener esos conocimientos. definitivamente, igual nos sirve también como para discernir, porque a veces también hay publicaciones que pueden hacer énfasis en la discusión de, evidentemente, desde lo que se está planteando, pero también podemos descubrir otras cosas en esos datos, de otras cosas que son de nuestro interés. Y igual también eh, poder tener un criterio claro de si es significativo o no lo que se está utilizando. A veces la manera de discutir, a veces, eh, puede querer beneficiar en algunos sentidos. Y bueno, tener el conocimiento también nos ayuda a ir viendo, porque no todas las publicaciones están necesariamente igual. A veces hay publicaciones que de pronto no están publicadas en, qué sé yo, no es una revista Q1, pero que puede ser de interés, que puedo ver, que puedo discernir lo que me encuentro. eh, y para eso, evidentemente, tengo que tener algo de conocimiento que me ayuda a poder entrar ahí. Para que pueda ser así de divertido, tenemos que sentirnos seguros de lo que estamos evaluando. Sí. Claro. Y ahí está bueno ver, porque a veces me pasa mucho cuando estoy supervisando que te pueden decir, no, no, yo apliqué esto porque lo leí en tal libro. Que esté en un libro no quiere decir que tenga evidencia científica. Es decir, un libro está en la base de la pirámide, pero para eso hay que hacer un recorrido. Sí puede ser importante, pero eso no quiere decir que esté en un libro. Hay que ver cómo fue la escritura, si es un libro de investigación o no, o es un libro de publicación general. Muchas Claro. veces nos encontramos, "Oh, no, porque hice esto, porque hice lo otro". Y eso no quiere decir que sea, ¿no? Entonces también eso está bueno de tener qué tipo de documentos hay, de dónde sacamos la información, ¿no? Para darle un sentido. Claro. Y creo que también otra cosa que ofrece el leer artículos es que nos da ideas de qué nos podríamos investigar y también el ver qué instrumentos se aplicaron y a veces, bueno, si estamos trabajando con niños y vemos que hay una escala que se aplicó para niños y funcionó bien, pues igual nos da la curiosidad de ir a buscar esa escala. Entonces se van ampliando las herramientas que se pueden utilizar. Así que definitivamente esta práctica de ir desde lo más mínimo, que es habituarnos a leer artículos, eso en primer Ujú. lugar. Y luego también dedicar así como a espacios como el día de hoy, buscar recursos para formarnos en entender este mundo y este lenguaje. Eh, pero como comentábamos, cuando ya definitivamente que ya estamos investigando, ya hemos hecho el recorrido, como mencionabas ahorita al inicio, Gonzalo, eh, pero que ya queremos finalmente publicar. Eh, ¿Qué necesitamos para publicar, Marco? Bueno, realmente para publicar en la mayoría de las revistas que están indexadas, que tienen un nivel de difusión confiable, etcétera, pues hay que seguir los criterios de la revista que casi que son los mismos, ¿no? Es poder contener como un marco teórico de que estás qué estás estudiando y en qué está basado, en la mayoría de los casos que estamos hablando de evaluar una intervención. El poder tener una metodología y describir paso a paso qué fue lo que hicimos y describir paso a paso pensando en que si alguien más leyera este artículo y quisiera reproducirlo, volverlo a hacer, lo podría volver a hacer, porque son instrucciones muy precisas de cómo lo hicimos, qué se hizo, cuántas personas participaron, qué instrumentos se aplicaron, qué obstáculos hubo durante la aplicación, por ejemplo, cuántos terapeutas estuvieron en campo, qué formación recibieron, o sea, todas son las instrucciones. Un artículo son las instrucciones precisas para que alguien más lo pueda volver a hacer. Y posteriormente, pues, pues la parte de los resultados, ¿no? ¿Cuáles son los análisis estadísticos que se hicieron? Se hicieron análisis para diferentes medidas, como medidas repetidas, como un análisis longitudinal, se hicieron mediciones antes y después, un análisis de pre-post, o o se hizo un estudio transversal que solo se midió en un tiempo. O sea, hay diferentes estudios y diferentes diseños
que se utilizan cuando es un estudio exploratorio, cuando es un estudio longitudinal. Y entonces ahí hay una parte más metodológica que también se describe. Se hace el análisis estadístico que ahí es la manera de reportarlo con este nuevo lenguaje, explicando qué salió y cómo salió y qué quiere decir. El poder tener también pues gráficas, figuras que ilustren de primera vista qué fue lo que sucedió, y tener ciertas conclusiones de lo que hicimos, una discusión donde podemos ver qué no mencionamos en el artículo que podría haber afectado o qué sugerimos que a partir de este artículo se abran puertas para seguir investigando otras cosas. Y pues la lista de referencias en qué nos estamos basando y referencias a nivel teórico, a nivel de instrumentos, a nivel de otros artículos similares que se hayan hecho. Y pues muchas veces también lo que se pide en las revistas es que se esté presentando una idea original o que se esté aportando algo, que no esté, cuál es la aportación. Y muchas veces la aportación, aunque sea un estudio igualito, la aportación es que se aplicó en otra población o que se hizo bajo otras circunstancias o que lo aplicamos con migrantes o con alguna población vulnerable o con personas con algún tipo de neurodivergencias. Entonces hay muchas ramitas que surgen de un solo artículo. Y pues bueno, luego cuidar la redacción, cuidar el lenguaje, cuidar la ortografía, cuidar las referencias de acuerdo a lo que esté pidiendo la revista, que hay diferentes tipos de referencias. Y pues ahí es otra vez la metodología, el cuidado, la atención al detalle, todo lo que se tiene que hacer para que digamos, bueno, ya quedó y lo mandamos y esperamos que lo acepten. Y luego de escuchar todo este cuidadoso proceso, eh, eso que está ahí de manera general y que brillantemente nos has compartido, Marta. Cuéntanos, Gonzalo, ¿cómo fue como tu experiencia al Mm. escribir y publicar? Has hecho en el Journal of MDR Practice and Research. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo No sé. de cumplir con cada uno de estos criterios, No por un sé. lado, y de tu vivencia al cumplirlo? Porque tenemos como estas dos caras. Está como que cumplo con todos los detalles que implica investigar y publicar, con qué estilo tengo que seguir, qué métodos tengo que seguir, cómo cumplo, cómo aporto, que es lo que has descrito, Marta. Pero por otro lado está nuestra experiencia, ¿verdad? Como investigador en ese proceso de hacerlo, construirlo, enviarlo, recibir la retroalimentación. Cuéntanos un poco de todo eso. Sin duda, como ya lo venimos viendo, es como un proceso exigente, ¿no? En el cual también está bueno porque te permite ir cumpliendo y seguir metodológicamente como venimos hablando, ¿no? Como determinados pasos. Me acuerdo en esto que ahora Marta estaba como comentando, ¿no? Cuando yo mando la primera parte, ¿no? Para que sea, para, bueno, la riqueza de esa corrección entre pares y que te hacen la devolución, si es aceptado o no aceptado. Ahí fue como una primera piedra, ¿no? Porque es el primer desafío, ¿no? Es decir, hay que corregir no aceptado, pero si te dicen no aceptado, hay que corregir esto, esto, esto y esto y presentarlo en tanto. Te puede decir no aceptado o aceptado, pero o condicional, por decirlo de alguna forma. Hay que corregir determinadas cosas y volver a presentar el artículo, ¿no? Esa es la primera bofetada. Uno se piensa, bueno, esto, ¿no? Tal vez que ya sale y cuando recién se está iniciando tiene esa expectativa grandiosa de que tal vez que ya está. No, pero cada corrección es un gran desafío, ¿no? Es decir, es un gran crecimiento. Tanto a uno cuando se piensa, no, esto es así, y para bajar un poco también el ego de cada uno y decir, no, no, pará, esto no era tan así, tenemos que empezar a ver que esto tiene una rigurosidad, no es lo que yo digo, no es como yo cito, no, no, hay que seguir determinadas normas y pautas y tienen un sentido, ¿no? Como decía Marta, que otros puedan utilizar esta investigación, la puedan replicar y que pueda tener, ¿no? Determinados resultados, si bien hay variaciones específicas del contexto, pero que pueda ser aplicable en otros lugares. Entonces, fue exigente,
fue de alguna forma esclarecedora en cada exigencia y también fue una gratificación el poder compartir, porque eso aumentaba la exigencia y tal vez el apegarte un poquito a las reglas de cada revista, ¿no? Que más o menos tienen todas parecidas con algunas diferencias, y las normas APAS tenerlas ahí en cuenta, ¿no? La corrección en pares me parece que, y estas devoluciones eran enriquecedoras, porque eso vos lo llevas a, ¿no? a un grupo de supervisión, a alguien, ¿no? Que te va a ayudar a rever también eso. En mi caso, lo usé como una constante, ¿no? Sentir apoyado en un otro, a ver cómo, ¿no? Y los desafíos que me hagan pensar por qué por aquí, no por allá, ¿no? Entonces yo creo que fue un valor importante, tanto personal, pero también lo considero también como un granito de arena, ¿no? Porque hasta aquí, en lo que yo había aplicado, no se había hecho, ¿no? Entonces creo que esto puede abrir las puertas a que otras personas, tal vez que estén aquí escuchándonos, se vean interesadas en decir, ah, puedo agarrar esto y empezar a replicarlo aquí y dar esta variable y ver cuál es lo innovador de mi forma. Entonces, me fue ayudando de alguna forma a transformar la práctica clínica y a enriquecerme en el proceso. Entonces, el poder publicar me ayudó a ser como también conmigo un poco más metodológico en muchas cosas. Me permitió abrir fronteras y conocer a otras personas, el ver la cantidad de personas que tenía alrededor que me ayudaron a que esto sea viable, ¿no? Y ver que MDR tiene lugares en donde sí nos ayudan a investigar. Sí hay lugares, sí tenemos espacios en donde vamos a recibir esa ayuda. Simplemente tenemos que buscarlas, ¿no? Y estar abierto a las correcciones, estar abierto a que hay que modificar, estar abierto a que, bueno, aún cambiar un poco el lenguaje en cómo hablamos para pasarlo a la escritura. Y hablando de esa como apertura, de esa experiencia, de ir encontrando también esos espacios que nos pueden ayudar a seguir así como lo has tenido, ese camino que nos va llevando a poder aportar a la ciencia. ¿Qué tipo de, de investigaciones se pueden publicar? Bueno, realmente hay revistas para, como para todo, ¿no? Hay, se pueden publicar, hay revistas donde presentan, por ejemplo, estudios de caso o investigaciones cualitativas. Hay otras revistas que son estudios cuantitativos y en eso pues también varía mucho. Sobre todo, creo que lo más importante es pues cuál es la pregunta de investigación, ¿no? En general, si estamos hablando de revistas que están enfocadas en estudios controlados, aleatorios, pues se pide que se tenga una muestra al menos de unas 30 personas, que la metodología sea como muy rigurosa en cuanto a todos los pasos que ya mencionamos. Y entonces ahí se publican estudios longitudinales o estudios exploratorios de un nuevo protocolo, por ejemplo, qué pasó con, si hicimos un protocolo diferente, qué pasó con estudios exploratorios, con una primera aplicación que nos lleva a darnos ciertas pistas de cómo mejorar la intervención. Entonces, pues hay estudios transversales, hay estudios comparativos, hay estudios de antes y después, que es los de prepost, longitudinales. Hay incluso revistas en donde se presentan estudios que son investigaciones documentales de todo lo que se ha hecho o metaanálisis, donde se juntan muchos artículos de diferentes autores de diferentes países y se hace un análisis de cuáles son los puntos en común, cuáles son los resultados que se encuentran constantemente, los que varían entre diferentes autores o diferentes métodos, para poder llegar a generalizaciones más complejas y también pues poder generalizar el conocimiento y a partir de eso pensar que eso ya es como una verdad sobre la cual hay que seguir construyendo. Entonces hay muchos tipos de publicaciones y la investigación cualitativa también es muy interesante
Y hay una parte de investigación cualitativa que se puede cuantificar y que además de los testimonios o lo que se esté haciendo, pues se hacen análisis de contenido, se pueden hacer otro tipo de análisis que nos llevan a cuantificar un poco lo cualitativo sin perder la riqueza de lo cualitativo. Entonces no son mejores unos que los otros, es Sí. diferente de acuerdo a la pregunta de investigación que se tenga. Ujú. Y, y si vamos como aterrizando todas estas investigaciones de nuestros distintos diseños, metodologías, ¿dónde podemos encontrar publicaciones de estudios concretamente de terapia MDR? Bueno, en la página de EMDR México tenemos una sección que se llama Recursos gratuitos de EMDR México, que se encuentra en el apartado de investigación. En la sección de investigación, abriéndole ahí, encuentran esta parte de recursos gratuitos donde pues hay diferentes análisis, diferentes revistas en las que se ha publicado y pues hay, bueno, muchísimo para en qué entretenerse, horas enteras en todo lo que... Divertirnos, como decía Gonzalo. Sí. Y también es como en esto, ¿no? En MDR México también hay como una parte, de hecho hace poco se estuvo publicando en donde también a personas que querían investigar, hay como un link en donde te brindan como asistencia o hay pautas generales, ¿no? Es decir, creo que también ahora diferentes son, ¿no? Están también apostando mucho a la investigación y creo que está bueno el indagar, ¿no? Podemos ir desde métodos como más específicos, ¿no? A las asociaciones, podemos ir a buscadores, hay mucho para indagar allí, ¿no? Y encontrar. Así que a seguir jugando y seguir divirtiéndonos en esa búsqueda. Eh, Ahora, Gonzalo, ¿qué mitos tú crees que obstaculizan la investigación en psicoterapia MDR y cómo podemos desmontar esos? A ver, yo creo que uno es como el mito que se piensa que el que investiga, ¿no? O solo determinadas personas pueden investigar, ¿no? Como o están en laboratorios los que investigan, o solo los grandes ensayos clínicos valen la pena, es otro mito, ¿no? Eh, este mito que te decía, el investigar nos aleja de la clínica, ¿no? Muchas veces, y en esto, ¿no? No hay conocimiento de cómo medir en MDR y MDR continuamente es un protocolo muy afín a la investigación, simplemente hay que tener como esos recursos y ver. Creo que son estos como más que nada los mitos más importantes, ¿no? Primero es esto, ver como la investigación como algo allá arriba, que no, es hacerla más amigable. Para eso es acercarnos a las investigaciones, tal vez el participar de estos simposios, el ver a otros compañeros con experiencias parecidas o que hayan pasado ya por ese proceso. No es necesario, ¿no? Como, pero ay, no tengo que publicar un montón, ¿no? Tal vez caminito de hormiga, ¿no? Hasta ir llegando. Tal vez en esto es lo lindo del proceso, es cuando uno publica, es como haces todo un proceso, ¿no? Luego vas a abrir otro proceso y lo vas a ir cerrando, ¿no? Y así sucesivamente. Eh, el otro mito, como les decía, investigar nos aleja de la clínica. No, yo creo que al revés, ¿no? Investigar nos acerca a la clínica y creo que no podemos investigar sin clínica. Sí, lo que creo que puede haber una limitante es tener expectativas muy grandes. Yo sigo insistiendo que los casos únicos son muy valiosos, ¿no? Porque sirven en posterior para ir a la punta de la pirámide en cuanto a la validez científica, a metaanálisis, en donde van a tomar esos casos únicos y los van a ensamblar de alguna manera para mostrar una evidencia mayor. Entonces yo creo que animar a esto, ¿no? Como Marta iba comentando, no hay mejores o peores, ¿no? Yo creo que depende del objetivo, pero también animar a esto, ¿no? A casos únicos son un gran aporte, me parece, ¿no? Me parece que es como un buen comienzo para comenzar, ¿no? Y también como romper esos mitos. Y la otra, como te decía, es esto, conocer que MDR es muy amigable a la investigación, más de lo que pensamos. Y definitivamente, como tú comentas, investigar nos acerca a la clínica. Mm. Eh, es imposible, de hecho, tener la clínica si lo que estamos haciendo no tenemos la seguridad de que hemos comprobado esa eficacia que hemos estado hablando desde el inicio. Y cuando estamos hablando justamente de ese acercamiento
a la clínica. Otro obstáculo que puede ser, o más que obstáculo, otro aspecto importante a cuidar y que tú comentabas ahorita, Marta, eh, tiene que ver con los aspectos éticos. Obviamente, tenemos que cuidar a la población que estamos investigando. Entonces, cuéntanos un poquito eh, a qué nos referimos con los aspectos éticos en la investigación en MD. Bueno, creo que es muchas veces el trabajar con poblaciones que están por ejemplo, ya cautivas en un hospital o que asisten a cierto centro de atención, etcétera. Ya nos está dando como una contención de con quién estamos tratando y que a veces hay reglas ya establecidas en los centros de salud, en algunos lugares, respecto a cómo se deben de manejar los datos. Pero en general se refiere a la confidencialidad, lo que estemos investigando, lo que estemos sacando de esos datos va a permanecer de manera cautelosamente cuidada por el investigador o la investigadora principal, que pues muchas veces también que los datos son anónimos o que se asigna un número un número en vez de un nombre para que después puedas ver, bueno, el uno que contestó antes es el mismo uno que contestó después. O sea, hay ciertos momentos en donde sí tenemos que tener toda la información, pero después estos archivos se guardan y no se están divulgando con el mundo entero. Entonces, el tener estos datos de confidencialidad es muy importante. Lo mismo que el consentimiento de las personas que participan. Si vas a participar en una investigación, pues tienes que saber que es una investigación, cómo se van a usar los datos, dar el consentimiento de que vas a contestar ciertos cuestionarios 3 o 4 veces o las veces que se te solicite y que estás de acuerdo con hacer este tipo de cosas, el que puede ser asignado a un grupo de tratamiento retardado, a un grupo de tratamiento inmediato y que al azar te va a tocar y que estás aceptando participar aun cuando tu tratamiento no vaya a empezar inmediatamente, darle la información a quien participa y en estudios que son más de campo, pues muchas veces también es el regresar con la población y decirles qué pasó, qué salió. Eso no lo haces con todos los pacientes que participaron en un estudio de la CIST, por ejemplo, pero pero en ciertas poblaciones sí se regresa la información de estos datos. Pues también ocurren muchas cosas que a veces no tenemos ese control. Yo me acuerdo que en algún momento estaba haciendo una investigación sobre el efecto de un programa de Life Skills en niños y niñas en primarias rurales de Guerrero. Y entonces empezamos que había unas escuelas control y unas escuelas experimental. Empezamos a repartir los materiales, a dar el programa en la escuela experimental. Y en un fin de semana que los maestros se reunieron, los del control y los del experimental les contaron que estaban fascinados, que el material estaba increíble, fotocopiaron todo, se lo llevaron a la otra escuela y ya no tuvimos grupo control. Entonces, hay muchas cosas que también pasan en el camino que bueno, que son buenas para la población, pero que a veces no contribuyen a nuestra rigidez de cómo es la investigación. Metodológica. Y entonces, pues hay cosas que también suceden durante el proceso. O algún paciente que estaba en un grupo de tratamiento demorado, pero que tiene un riesgo severo de algo y que necesitamos quitarlo de la investigación por razones éticas y darle la atención que requiere. Y entonces toda esta flexibilidad pues sí nos lleva a que primero son las personas, primero son los aspectos éticos y después es la metodología y todo lo que queramos hacer. Entonces, a eso se refieren estos aspectos éticos que ante todo primero son las personas con las que estamos trabajando.
Nos queda clarísimo. Fer. Hasta también la población, ¿no? Tenemos que tener más cuidado cuando trabajamos con niños y adolescentes en el consentimiento, en las formas, al igual que es distinto en población adulta, ¿no? Las pautas éticas cambian notoriamente en un caso y en otro, ¿no? Entonces, tan bueno también. Sí. Y también hay restricciones o criterios importantes para tomar fotografías, por ejemplo, Mm, cuando se está haciendo pues un trabajo de campo, que no puedes tomar fotografías del proceso en lo que estás haciendo cualquier procedimiento sin autorización, si es que va a requerir fotografías el estudio. Entonces, todas estas pautas de cuidar la, pues, la privacidad de cada participante es muy importante. Creo que me quedo con esta frase que decías, Marta. Primero son las personas. Ujú. Eh, y bueno, eso como es la guía conductora de todo lo que vamos haciendo. Igual primero son las personas, es justamente lo que nos lleva a decir, lo que voy a aportarle a las personas tiene que tener sentido, tiene que ser eficaz y nos hace que nos apeguemos a esto que a veces puede parecer rígido, que quizás es uno de esos mitos con relación a todo esto, pero que en realidad es cuidado. Y cuidamos cada paso, cuidamos que seguimos eh, que de esa idea que van haciendo seguimos una metodología, que seguimos cuidadosamente la manera en la que hacemos, compartimos los resultados, los publicamos y evidentemente cómo cuidamos la integridad de las personas en todo momento. Y ese toque de flexibilidad, sobre todo en los diseños aleatorizados, pues de poder obviamente priorizar la necesidad de cada persona. Claro. Y también que las personas tienen derecho a abandonar la investigación en el momento en que mm, En hacen la que lo decisión, deseen. y que esto no va a tener ninguna consecuencia en el tratamiento, ni en el trato, ni en nada. Entonces, esta libertad mm. también de, si no están cómodas con haber aceptado, pues también se pueden retirar, ¿no? Hasta también de dar la asistencia posteriormente de la intervención. Uno tiene que prever que puede haber población que necesite asistencia posteriormente de la intervención y cómo se va a realizar en caso de que sea necesario, y así lo requiera, ¿no? el paciente, ¿no? Entonces, o el consultante. Entonces está bueno también porque te enmarca todo el proceso, ¿no? Y para ya ir cerrando este conversatorio tan interesante que nos tiene tan motivados a todos, yo creo, en seguir. Bueno, yo que estoy en el proceso doctoral, estoy como más animada ahora, conectando con todo eso, a seguir jugando. También me quedo como con esa sensación, con ese deseo y esa curiosidad de jugar. Así que para ir cerrando, ¿qué nos recomiendan? ¿Qué recomendaciones darían a los terapeutas interesados en iniciarse en investigación desde su propia práctica? Pues yo creo que lo primero es leer artículos, este, y también, pues, acercarse a personas que están en investigación para poder entender mejor los artículos, qué quiere decir esto, qué quieren decir todos estos numeritos, cómo se interpreta, entender un poco más los artículos y además, después de que lees varios artículos, ya ya sabes que sigue, ¿no? Ya sabes que está primero, la introducción, después hay un planteamiento de la hipótesis, quiénes participaron, quiénes eran, qué pasó, es contar una historia. Entonces, el primero, leer artículos, creo que es el paso uno para porque ahí también surgen ideas y surgen preguntas. Y pues pedir estas asesorías en grupos de investigación y poder formar equipos. Como decíamos, no todo el mundo hace de todo. En un equipo de investigación hay quienes son buenísimos para escribir o tienen la idea o tienen el contacto para que justo vayamos a tal hospital o a tal lugar a recabar los datos. Entonces hay como muchos pedacitos que se tienen que unir, quién hace el análisis estadístico y todo el mundo al final pues aporta y revisa y pone unos granitos para que esto se complete. Y creo que también algo muy importante en todo
en todo este proceso es que yo creo que hay tres componentes en investigación. Uno es la curiosidad, otro es la tolerancia a la frustración, que ahí se necesita bastantita, y, y la paciencia, ¿no? Porque son cosas que no se pueden hacer en una sentada, que necesitan todo un proceso, meses de trabajo para que algo se concrete, a veces años de trabajo para que algo se concrete. Entonces, pero pues yo creo que en el campo de la psicología, tenemos bastante de eso los psicólogos y tenemos tolerancia a la frustración, curiosidad y paciencia muchísima. Nada más hay que aplicarla en un escenario diferente. Bueno, Fabuloso, Marta. Cuéntanos, sí. Gonzalo, ¿qué recomendaciones nos das tú? Tenemos ya Mm, leer artículos, acercarnos a no, personas, totalmente. equipos. Creo que Marta lo resumió perfecto, ¿no? Yo creo que opino completamente igual que Marta. Creo que el resumen es fantástico. Pues nos quedamos con aplicar con, esta curiosidad, nuestra tolerancia a la frustración, la paciencia. Y yo ya añadiría que ustedes comenzaron, que hemos hablado desde el inicio, ese compromiso y este primero a las personas, que es lo que nos lleva a este compromiso común de aliviar el sufrimiento humano. Porque esto puede parecer como solo como cosas frías, cuando, ¿verdad?, pensamos en diseño, en investigación, como que podemos pensar en algo lejano, cuando es exactamente todo lo opuesto, es que justo por ese amor, justo por ese cuidado, justo por ese compromiso con aliviar el sufrimiento humano, entonces nos comprometemos con hacer algo de calidad y que real efectivamente lo alivie, que real efectivamente tenga ese efecto que buscamos o que necesita más bien ese grupo, esa población, esa persona, dependiendo, ¿verdad?, de la escala en la que vayamos. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente, de verdad. Agradecemos inmensamente a Marta Gonzalo por sus valiosas contribuciones, por su compromiso. Esperamos que nos sigan inspirando a más terapeutas a seguirnos iniciando en la investigación MDR. Y con eso, pues, abrimos ahora un pequeñito momentito para un par de preguntitas que nos puedan escribir por aquí, por el chat, y que entonces puedan también compartir, responder Marta y Gonzalo. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos gente entusiasmada que quiere comenzar a investigar? ¿Qué tenemos? Tenemos, a ver, aquí hay una pregunta. ¿Hay forma de asesoría de algún instructor de MDR como apoyo? Bueno, en MDR México tenemos un grupo de investigación donde está nuestro querido Nacho Jarero, Nicole Mantú y yo, y recibimos algunas veces propuestas de proyectos de investigación para que se puedan llevar a cabo. Entonces, igual nos pueden escribir y no, no digo que podamos hacer esta asesoría personalizada a cada una de quienes están interesados, pero igual sí tejer estas redes de apoyo y ver cómo se puede conducir para que llegue a buen término. Aquí se preguntan cómo podemos acceder a la página donde dice que hay recursos de artículos científicos. Entrar a la página de MDR México. Entrar a la Y página de MDR México y al entrar a la página de MDR México hay diferentes secciones. Hay una sección que dice investigación y en esa sección de investigación, al final de esa sección hay un apartado que dice recursos gratuitos y ahí es donde lo pueden ver. por otro lado, ¿en qué revistas podemos encontrar sobre sus investigaciones? También pregunto. A la Journal of MDR, Practice and Research de EMDRIA, ahí pueden encontrarla. Hay como muchas investigaciones.
Bueno, también en MDR México, como decía Marta, tienen también ahí como en donde hay artículos y, ¿no? En la Entonces, lista de artículos de material gratuito, ahí están los artículos y en qué revistas se publicaron. este Entonces es, acá, pueden ver y seguir esas revistas también. ¿viste? También nos preguntan, quisiera saber de manera más específica, ¿en qué revista o sitios encuentra orientaciones metodológicas y éticas sobre estudio de caso? Sobre estudios de caso. Bien, lo que puedo, bueno, cuando primero es toda la parte, hay libros específicos acerca de esto. Primero de cómo hacer una investigación, de cómo hacer todo, ¿no? Introducción a la investigación. Ahora el nombre no lo recuerdo, pero se los puedo facilitar. Lo uso mucho cuando doy las clases, que está bueno porque te da como todas las pautas, ¿no? Y allí hay toda una sección que es todo lo que estudio de caso. También hay diferentes, de Rousseau hay algunos artículos que me parecen muy interesantes en la investigación de estudio de caso. En el libro de MDR de Shapiro hay una parte que también menciona, ¿no? Y que se pueden ir introduciendo al respecto. Eh, Hay varios, si quieren después les puedo facilitar o puedo enviar los nombres específicos y en dónde lo pueden encontrar. Ujú. Y hay un libro muy básico y clásico de investigación de cómo investigar en ciencias sociales de Susan Peake, que también es A ver muy si lo tengo acá. No. muy común, pues que es muy, mm, este, como para principiantes, que te lleva de la mano, pero que es muy bueno, es más para investigación cuantitativa y se llama Cómo investigar en ciencias sociales de Susan Peake. También nos preguntan, que bueno, que quizás aquí puedes responder, Marta, que no es sobre investigación per se, sino que alguien está preguntando de los cursos de MDR en México, si son presenciales o cómo son. También eso lo encuentran en la página. Ahí está el curso básico. Ahora la mayoría de los cursos son en línea y también hay cursos avanzados para quienes ya tomaron el entrenamiento básico. Y constantemente se están publicando también de una manera de educación continua. En la LAC, de Eh, hecho, si siguen, están como continuamente también publicitando los diferentes lugares, ¿no? de formación. Ujú, claro. Aquí hay una pregunta con la que creo que podemos cerrar. Y dice, se dice que aún no hay tanta evidencia científica de MDR y aún hay especialistas en salud mental que son escépticos acerca de este enfoque. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo opino que lean los artículos de MDR. Realmente sí puede pues haber este tipo de comentarios porque, y creo que especialmente por los muy buenos resultados que hay en MDR, porque es una terapia relativamente corta, que tiene resultados pues a corto plazo, que puede formarse incluso personas que no son terapeutas en ciertas técnicas que pueden ayudar, o sea, que tiene un gran componente de ayuda humanitaria, tiene muchísimas ventajas y entonces bueno, ¿cómo es posible que todo eso sea MDR? Pero realmente pues hay muchos artículos que lo avalan y no solamente a nivel del procedimiento, sino a nivel también de los correlatos neurofisiológicos que se tienen con otro tipo de estudios. Incluso hay un documento sobre evidencia científica en terapia MDR que está en la Asociación MDR España, que es un dossier Ujú. que agrupa una gran variedad de un resumen que los recomiendo mucho. Estas son poquitas páginas, unas 30 páginas ahí que agrupa una buena cantidad de datos, porque de hecho hoy lo que vemos en resultados, y justo gracias a cada vez más cantidad de diseños aleatorizados, terapia MDR, que tenemos a la terapia MDR como tratamiento de elección en los trastornos asociados al trauma psicológico. O sea, que lo que tenemos en el día de hoy, lo que dice la evidencia en este Sí. momento, es justamente que con toda confianza debemos aplicar la terapia. Y
De y es hecho, que, Este, ahí hay un curso ujú. que está bueno, que creo que ayuda, que es ¿no? Que lo da Adrián Ciro, que en MRR España está sobre, ¿no? Sobre investigación, ¿no? Cómo aplicarlo a MDR. Y me parece que es muy valioso porque ahí se derriban muchos de estos mitos, ¿no? Creo que es un lindo curso para tomar y tener solidez a la hora, ¿no? Cuando nos plantean estos colegas, como no tiene validez, ¿no? Claro. Creo que ahí se muestra todo, ¿no? Y ahora que nombras Madrid en MDR España, se me vino a la mente. Igual las guías clínicas internacionales, que ya, Aparte, que es también ya ha reconocido la terapia MDR como uno de los tratamientos de primera elección para para el trastorno de estrés postraumático y obviamente otros asociados al trauma. Entonces creo que en todos estos recursos podemos seguir encontrando suficiente evidencia evidente. para seguir haciendo nuestra práctica con absoluta confianza. Así que nada, Y gracias animarlos a también. tomar, ¿no? Como formaciones específicas, ¿no? Hay seminarios sobre, ¿no? Como les decía, está bueno esto. ujú, Así que sí, no, estamos muy animados a seguir jugando de muchas formas diferentes, a seguirnos formando, por un lado como clínicos, a empezar por eso, por lo más mínimo, que es leer artículos, como ya Sí. eh, íbamos hablando, que justo nos da suficientes argumentos para responder a este tipo de dudas cuando surgen quizás en otros colegas o cualquier otro profesional, para poder responder con tranquilidad y poder seguir llevando a nuestra práctica clínica también con tranquilidad. Ya eso de entrada, incluso si no vamos a investigar, pero sí también tener la tranquilidad de que lo que estamos haciendo desde el punto de vista clínico es efectivo y pues seguir animándonos. Gracias de nuevo, Gonzalo y Marta, por sus valiosísimas contribuciones, por regalarnos este ratito. Y gracias a cada una de las personas que están aquí y que se siguen motivando a seguir contribuyendo en su práctica clínica y en la investigación. Así que gracias a todos por su participación. gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias a todos.